Bien, pues cinta número 1, cara primera, cinta sobre la colección, sobre temas para la profesión de vigilante de seguridad. En esta cinta, concretamente, voy a empezar a tratar el tema de derecho laboral. Bien, pues primeramente voy a comenzar con el tema de la baja por enfermedad. Bueno, pues si uno se encuentra enfermo o cae enfermo, pues se va al médico de cabecera y una vez explicada la enfermedad y justificada la enfermedad, pues este médico te da un justificante para la empresa. O si no, pues uno pide ya directamente la baja. Puesto que a los 3 días de estar enfermo, si no se tiene ya pedida la baja, es obligatorio pedir la baja. El parte de baja, pues es un parte donde tiene 2 copias. Una será para la empresa y la otra será para ti. Bien, pues para recoger el parte de alta hay que volver a ir al médico. Los partes de baja los da el médico por semana. La empresa pues te paga los días de baja a partir de los 5 días de estar enfermo. Bien, pues a continuación paso al proceso de darse de baja por accidente. Bien, pues si a uno le ocurre un accidente laboral, pues la cura se efectúa en la mutua que tenga la empresa. Puede ser Acepello, Mafre, etc. Bueno, pues para cobrar por accidente, estando contratado, la mutua pues tiene que mandar los partes por correo a la empresa. Pero esto lo hace si la empresa ha mandado el parte de accidente a la mutua. Si no, pues no mandará los partes. Los partes de la mutua se cobrarían por meses. Bien, pues si la empresa no manda el parte de accidente y pasa un mes en el proceso de cura, pasaría de ser un accidente leve a un accidente grave. Y en este caso la empresa pues tendría un plazo de 3 días para mandar el parte. Si no, pues le pondrían una sanción a la empresa. Bien, pues para solicitar el paro después de haber estado accidentado, pues es necesario presentar el parte del alta. Otro punto sería que si uno sigue dado de baja por accidente después de haber ya acabado el contrato, normalmente no se suele renovar el contrato, puesto que la empresa quizá no te quiera. Bueno, depende del accidente que tenga, ¿no? Pero normalmente las empresas pues no te renuevan el contrato hasta que no te des de alta por la mutua. Por tanto, si sigue uno dado de baja por accidente, para el tema del paro, pues sería como si todavía estuvieras trabajando. Quiere decir que aunque no te hayan contratado, no te hayan renovado, es como si todavía estuvieras trabajando.
quiere decir que seguirías cobrando, pero no por el paro, sino por el tema de la mutua, y como si estuvieras trabajando todavía. Pero el tiempo de baja fuera de contrato, pues se come el mismo tiempo para el paro. O sea, lo que cobre, pues digamos que es el tiempo que el paro, una vez que uno se dé de alta y vaya al paro, pues para el paro ese periodo de tiempo que ha cobrado fuera de contrato, pues sirve como justificante de pago, y el paro no se hace responsable ya más de pagarte a partir de la fecha del alta de accidente y a partir de la fecha que ha solicitado el paro. Los documentos que hay que entregar a la mutua para poder cobrar la incapacidad laboral transitoria serían los siguientes: fotocopia del documento nacional de identidad, fotocopia del A2, modelo ILT 5 por triplicado, firmado y sellado por la empresa, fotocopia del contrato de trabajo y fotocopia de los seguros sociales del mes anterior al accidente, digamos que son los TC2. Y recordar que si uno ha terminado el contrato y sigue en estado de baja, tanto por accidente como por baja por enfermedad, te tienen que seguir pagando. El seguro que cubre la mutua cubre tanto una hora antes de entrar en el trabajo como una hora después de salir del trabajo, que sería el transporte. Si se tiene un accidente en el transporte para ir o venir del trabajo, la mutua cubre ese seguro. Y creo que no es necesario reflexionar, pero lo voy a hacer, que si se tiene un accidente de trabajo, no es la seguridad social, sino es la mutua la que te cura y la que te da de baja y la que te paga. La mutua es una clínica privada de los trabajadores. La diferencia que hay de la baja por la mutua a la baja por la seguridad social es que, estando dado de baja por la mutua, pues se cobra el 100% del sueldo base. Por tanto, los trabajadores suele interesarle el llevarse lo más tiempo posible dado de baja por la mutua, puesto que se cobraría más dinero que por la seguridad social. Y entonces hay algunos trabajadores que suelen exagerar el dolor. Y repito que si la empresa no manda el parte de accidente a la mutua, el Ministerio de Trabajo sanciona a la empresa. Y bien, paso ahora a otro tema. Paso ahora al tema de solicitar la baja voluntaria por mejora de empleo. Bien, sobre este tema no hay mucho que hablar, es una cosa que no tiene mucha complicación, solamente es que si uno está trabajando y encuentra otro empleo, pues nada, se da de baja voluntaria por mejora de empleo, un papel firmado por escrito a la empresa, pero eso sí, tiene que asegurarse de que la otra empresa te haga el contrato, puesto que si solicita la baja y la otra empresa tarda 15 días o más de 15 días en hacerte el contrato, pues pierde el derecho al paro. Y puede darse el caso de que no trabaje ni en una empresa ni en otra
y no puedas cobrar el paro. El hecho de que pierda el derecho a cobrar el paro no quiere decir que en un futuro no puedas cobrarlo. O sea, eso se queda acumulado, y para poderlo cobrar todo, pues tendrían que contratarte de nuevo y estar en situación de poder volver a solicitar el paro antes de los 15 días hábiles. Entonces ya cobraría todo eso acumulado que en su momento no lo pudiste cobrar, en el aspecto de que pasó los 15 días y no se solicitó el paro. Bien, pues a continuación paso a explicar los pasos que hay que hacer para solicitar el paro. Bien, pues una vez que ya esté uno en situación legal para poder cobrar por desempleo, la tabla, digamos, de derecho en meses de cotización sería la siguiente. Actualmente la situación tras el RDL del 1 del 92 sería: de 0 a 6 meses la prestación sería 0, de 6 a 12 meses la prestación sería 0 también. A partir ya de un año cotizado hasta 18 meses, pues la prestación sería de 4 meses. De 18 a 24 la prestación sería de 6 meses. De 2 años, a partir de 2 años hasta 30 meses, la prestación sería de 8 meses. De 30 a 36 la prestación sería de 10 meses. De 36 a 42 la prestación sería de un año, y así sucesivamente. Bien, pues antes de los 15 días hábiles al cese del trabajo, pues se solicita en el INE, por mediación de una solicitud, la prestación por desempleo, acompañado de la siguiente documentación: original de la tarjeta de demanda de empleo, o sea, se sacaría la tarjeta del paro; fotocopia del documento nacional de identidad; fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social modelo P1 actualizado; fotocopia del parte de baja en la Seguridad Social modelo A22 de la última empresa; certificado de empresa de los últimos 180 días cotizados; fotocopia del último contrato de trabajo y prórrogas; fotocopia de las 2 últimas hojas de salario; fotocopia de los modelos TC2 de los últimos 180 días cotizados; fotocopia del acta de conciliación o sentencia de magistratura en caso de que se estuviera en esa situación. Se dice también que en caso de que la empresa niegue alguna de estos tipos de documentación, pues se acompañaría en el modelo anexo 1 una declaración de carencia de documentación. Si el paro se solicita fuera del plazo de estos 15 días, pues el solicitante recibirá la prestación a partir de la fecha de solicitud. Se puede dar un caso excepcional de que la empresa se niegue a darte los papeles para echar el paro por motivo de quererte retener como trabajador. Entonces el INEM pues se pondría a favor de la empresa, aunque hay que tener en cuenta que a ninguna empresa le interesa tener trabajando a una persona que no quiera pertenecer a dicha empresa. Uno tiene el derecho de avisar a la empresa con 15 días de antelación de
la pretensión de no firmar más contratos, aunque es preferible hacerlo de palabra en vez de por escrito. La empresa también tiene la misma obligación de avisarte. Aunque para solicitar la baja voluntaria no es necesario el tener que avisar con 15 días de antelación. Si la empresa, por motivo de enfado, pues no te facilita los papeles para poder echar el paro, y puesto que tenemos 15 días hábiles para solicitarlo, pues se echaría el paro en los últimos días o en el último día, y entonces ya el INEM pues se encarga de ponerle una demanda a la empresa. No se puede echar el paro en ningún caso cuando no se posea la tarjeta del paro y tampoco la fotocopia del último contrato. Y ya por último decir que mientras se esté cobrando el paro se está cotizando a la Seguridad Social, y tener claro de que el paro se puede echar sin tener por qué presentar ningún papel que la empresa te tenga que dar. Bien, pues cuando uno agota la prestación por desempleo, pues se puede solicitar un subsidio por agotamiento de prestación. Antes se solicitaba, pero actualmente solamente se puede solicitar en caso de que esté uno casado. También se puede ampliar el subsidio por desempleo. Una vez acabado el subsidio por desempleo, se puede volver a solicitar una ampliación. Bien, pero de momento voy a pasar a otro tema, que será la declaración de Hacienda. La declaración del impuesto sobre la renta, se hace en el mes de junio. Hay dos plazos de fecha, una para la declaración de devolución y otra para devolver. O sea, una para la declaración de que uno salga positiva o negativa, que sería devolver y devolución. En la nómina de trabajo ya va reflejado el descuento que hace la empresa, el descuento de dinero que va dirigida a Hacienda. Se le llama IRPF. Contra más horas extras CS trabajando, pues más se pagará Hacienda, puesto que contra más gane, más tiene que pagar Hacienda. La declaración se puede hacer particularmente por medio de personas que se dedican a hacerla, o en la misma delegación. En la misma delegación pues te lo hacen gratuitamente. La delegación de Hacienda en Sevilla está en la avenida de la Raza, Parque número 6. El código postal es 41.012. Las infracciones simples pues se pueden sancionar, cada una de ellas con multa que oscila de 1.000 a 1.000.000 de pesetas. Las infracciones graves pues se supone que son un perjuicio económico para la administración, pues serán sancionadas con multa proporcional del medio al triple de la cantidad que se hubiera dejado de ingresar. El dinero que uno ha cobrado del paro, pues no es necesario ponerlo en la declaración, aunque actualmente ya sí es necesario ponerlo en la declaración, el dinero percibido por el paro. Si no pasa del tope de 1.000.000 de pesetas de ingresos por año,
pues no tiene por qué declarar a Hacienda, puesto que no tiene que pagar el impuesto. Pero sí es bueno declarar para que le devuelvan a uno lo que le han ido reteniendo. La empresa de trabajo tiene obligación de darte un papel justificante de ingreso. Si la declaración te sale positiva y tienes multa de tráfico y no han sido pagadas, pues se cobrarían del dinero que te tienen que devolver. Te lo descuentan de la declaración de Hacienda en caso de devolución. Bien, pues al entregar la declaración, primero hacen una primera revisión, si está firmada, la fotocopia del documento nacional de identidad, etiqueta identificativa, carta de pago si soy empresario, certificado original de la entidad pagadora. Bien, pues allí se hace por medio de ordenadores el cálculo de revisión. Entonces, pues se remite un cheque a la entidad bancaria. En caso de que hubiera errores, pues se recibiría por correo una liquidación paralela explicativa sobre los errores cometidos. Por tanto, puede interponer el cheque por la notificación que se ha realizado y si la nueva liquidación da lugar a devolución. Bien, pues ya una vez que se ha presentado la declaración en el plazo, aportando toda la documentación necesaria y que no hubiera ningún error en la revisión, pues se recibirá pues por mediación de un cheque la devolución a la entidad bancaria. Si no se recibe, pues se puede solicitar por escrito para que se le sean abonados intereses de demora. La administración tiene derecho a comprobar la verdad de su declaración, tiene derecho a comprobarlo durante 5 años. Si este es el caso, pues se recibe una citación para que se persone en la administración o delegación de Hacienda y aporte los documentos que se le serán indicados a tal efecto. Entonces el inspector pues examinará dicho documento, contrastándolo con los datos existentes que ya están en poder de la administración. Y bien, ya de momento termino con este tema y paso a otro tema, que sería las vacaciones anuales. Bien, por ley, el trabajador deberá conocer la fecha que le corresponde como mínimo 2 meses antes. Bien, durante el periodo de vacaciones, pues se debe de cobrar de igual modo como si estuviera trabajando, menos las horas extras y las dietas. La duración de las vacaciones al año serían de 30 días como mínimo, 30 días naturales, incluidos días festivos o no laborables. Y es obligatorio el cogerla o disfrutarla. Cuando no haya acuerdo entre el trabajador y el empresario en la fecha de coger esos 30 días, pues se aplicará lo que diga el convenio colectivo. El tiempo de disfrute de las vacaciones no puede reducirse, ni por sanción del empresario hacia el trabajador. De acuerdo entre el empresario y el trabajador, pues las vacaciones
o la planificación de vacaciones se puede dividir o fraccionar en periodos de disfrute en varias partes, pero ya eso sería por acuerdo. Bien, si no hay acuerdo entre el empresario y el trabajador para coger las vacaciones, pues inmediatamente el demandante presentará una demanda al juzgado de lo social. No es necesario en estos casos ir al centro de mediación, arbitraje y conciliación. En el momento en que se confirme este desacuerdo, pues el trabajador debe ponerse en contacto con la asesoría jurídica del sindicato. Bien, pues cuando uno reciba las vacaciones, hay que exigirle un papel de dichas vacaciones al jefe, puesto que el jefe puede decir que se ha abandonado el puesto de trabajo. Si un trabajador se encuentra de vacaciones en un momento en que se produce una huelga de trabajadores en su empresa, pues no tiene derecho a participar en ella, puesto que está de vacaciones. El derecho de las vacaciones se pierde cuando pasa un año y uno no ha reclamado ese derecho. Si solamente llevas trabajado 6 meses, pues tienes derecho ya a 15 días de vacaciones. Bien, a continuación paso a otro tema que sería formas de despido. Primeramente está el despido nulo, que se da cuando el empresario despide por escrito o de palabra a un trabajador saltándose algún derecho fundamental de la Constitución. Bien, pues este tipo de despido se resuelve con la readmisión del trabajador, necesariamente. Bien, pues el despido procedente se produce cuando el empresario le comunica por escrito con una carta de despido en regla al trabajador y al magistrado y considera que está justificado. Este despido no da derecho a recibir una indemnización. El despido improcedente es cuando no está justificado, cuando se hace solo de palabra o con una carta defectuosa. Por ejemplo, que no diga las causas del despido, que no ponga la fecha del despido, etcétera. En este caso el empresario pues tiene dos posibilidades: primero remitir al trabajador de forma inmediata, o mantener el despido pero dando al trabajador una indemnización que será de 45 días de salario por cada año trabajado en la empresa. Si el trabajador es representante de los trabajadores, la elección de readmisión o de indemnización la tiene él. En todo caso, cuando el trabajador recibe la comunicación del despido, pues debe de acudir inmediatamente a la asesoría del sindicato para empezar los trámites correspondientes. Pues solo tiene 20 días hábiles, días laborables, para reclamar. Bien, personalmente tengo apuntado de que cuando una persona fija en una empresa lo echan por despido improcedente, pues le tienen que pagar el finiquito, liquidación, un mes de sueldo base por cada año trabajado, pagas extras y vacaciones del último año. Hay que tener en cuenta que si firma la baja voluntaria a seca, engañado, así por los pelos, pues realmente no tiene derecho ni a paro ni a finiquito, pero sí es para mejora de empleo. Personalmente tengo aquí apuntado que si te echan antes de terminar el contrato, despido improcedente, pues te tienen que pagar todo lo que te restan de contrato.
La liquidación. La liquidación es el recibo que la empresa da al trabajador cuando éste termina su relación laboral con ella. Este recibo debe figurar los partes proporcionales que le corresponda de las pagas extraordinarias y de las vacaciones. En la liquidación también debe de figurar los atrasos o las cantidades que se le debe al trabajador, en caso que se le deba algo. El finiquito es la cantidad total que la empresa le tiene que pagar al trabajador. Es la suma de la liquidación y de la indemnización por despido. Por tanto, si el trabajador firma este documento de finiquito, pues quiere decir que acepta el despido y la liquidación que le hayan hecho. Por lo tanto, el trabajador solamente debe de firmar la nómina correspondiente al último mes o los días anteriores al despido. La liquidación solo se deberá firmar cuando el juez haya resuelto la demanda por despido. Un dato que quería grabar es que cuando un trabajador se encuentre de huelga, este trabajador no puede exigirle a la empresa que le pague esos días en que está de huelga. Bien, a continuación paso a otro tema y será el tema del tipo de contrato. Hay varios tipos de contratos. Por ejemplo, el principal sería el contrato indefinido, con una duración indefinida. Después tenemos el contrato de obra, contrato por terminación de obra. Después tenemos el contrato eventual, la duración sería un máximo de 6 meses en un periodo de 12 meses. Después tenemos el contrato de interinidad. Tenemos el contrato por lanzamiento de nueva actividad, duración 6 meses, máximo 3 años. Contrato de aprendizaje, duración 6 meses a 3 años. Requisito: ser mayor de 16 años y menor de 25, salvo que se fuera minusválido. Contrato en práctica, duración 6 meses a 2 años. Contrato temporal de fomento de empleo, duración mínimo de 1 año y máximo de 3 años, con requisitos de desempleado o inscrito en la oficina de empleo. Contrato de fomento de empleo para 1994, con requisito de ser mayor de 45 años o minusválido. Contrato de trabajadores para mayores de 45 años, con requisito de llevar inscrito en el INEM al menos 1 año y tener cumplido 45 años. Contrato de trabajadores para minusválidos, duración indefinida y con requisito de estar inscrito en el INEM y tener una minusvalía física o psíquica en grado no superior al 33%, con capacidad reconocida por el INSERSO. Contrato de trabajadores para menores de 25 años y de los que tengan entre 25 y 29 años, con duración indefinida, con jornada completa. Contrato de mujeres, contrato a tiempo parcial, contrato de relevo, el requisito sería desempleado y estar inscrito en la oficina de empleo. Contrato para trabajadores fijos
discontinuo, vuelvo ahora al primer contrato, que sería contrato indefinido. Pues la jornada es la que establezca el convenio o contrato, respetando la duración máxima legal, que son 40 horas semanales, 160 horas al mes. Bien, pues una cosa que tengo aquí apuntada es que cada tipo de contrato o contratación tiene un real decreto. Al pasar de un real decreto a otro, real decreto es el número, pues tiene que darle al trabajador la finiquitación. Bien, pues hay un dato que se me ha olvidado meterlo en el tema de la baja, y es lo siguiente: cuando uno está 20 días de baja, le tendrán que pagar el 60% del sueldo, cuando es baja por enfermedad. A partir de los 21 días le tendrán que pagar el 75% del sueldo, y a partir de los 6 meses pasaría al inspector. Bien, pues tengo aquí anotado una solución para romper con la empresa. Sería el no ir a trabajar y esperar la carta de despido. Otro dato que tengo aquí apuntado referente al finiquito es lo siguiente: si se sale de la empresa y no reclama el finiquito durante el periodo de un año, pues entonces pierde automáticamente el derecho al finiquito. Otro dato: la empresa no puede obligar al trabajador a echar más horas de las 40 horas semanales impuestas por la legalidad. Otro dato: estando dado de baja no se puede echar el paro. No firmes nunca la baja voluntaria. Bien, pues a continuación paso ya al último tema, que sería los pasos para denunciar a una empresa. Bien, pues para denunciar a tu empresa es importante que varios compañeros con el mismo problema pues se unan y busquen un mismo abogado. Hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, saber lo que se firma, leyendo primero todo lo que se firma. Cuando la cosa está tirante con el jefe de la empresa, pues no se debe de firmar ninguna nómina importante, puesto que el cheque puede ser un cheque sin fondo. Los jefes suelen tener un truco, que es el siguiente: el proponerle al que quiere echar, pues que lo va a dar de baja para que cobre el paro, al mismo tiempo que cobre lo que trabaja, ¿no? Y al final es un engaño, es para que una vez aplacado y arreglado y todos los asuntos, pues te echa sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de poder reclamar, etcétera. Pues lo primero que hay que hacer es irse a un abogado laboralista. El abogado pues le mandará una carta para que reflexione y actúe en legalidad. Si no, pues arreglará todo para el Centro de Conciliación y Arbitraje, que es digamos la antesala antes de Magistratura. Magistratura en Sevilla está en la calle Niebla, en Los Remedios.
En el juicio, los documentos en formato de fotocopias pues no valen, puesto que es fácil que se pueda trucar. Las copias no, las copias son válidas en todos los sentidos. Para no asistir al juicio de magistratura, pues lo que hay que hacer es firmar un papel en el mismo centro de magistratura, dando todos los poderes al que te representa. Bien, por último, pues quiero decir y explicar un tema que lo digo por experiencia, puesto que me pasó a mí en el caso de la empresa Servicom, y es que las empresas pues te suelen presentar junto a la nómina el recibito con el dinero real que cobras, teniendo que firmar tanto la nómina como el dinero real por convenio interior, de régimen interior. Pues ahí hay que tener cuidado, puesto que o una de dos, o exige una copia, o antes de firmar raya con bolígrafo todo el espacio en blanco, puesto que, como en mi caso pasó, fue que rellenó este hombre ese espacio poniendo anticipo, y un anticipo, pues perdía mucho dinero cuando estuve en magistratura, puesto que estaba firmado. Bien, el control de mediación, arbitraje y conciliación, CMAC, se encuentra en la calle Blas Infante número 4, planta número 8, en la UGT de Sevilla. Bien, pues a continuación voy a dar algunos conocimientos sobre el INEM. Su inscripción es la base para acceder a los servicios que ofrece el INEM. El INEM ayuda a la búsqueda de empleo, puesto que pone en contacto las ofertas de los empresarios con el trabajador o con el solicitante para trabajar. El INEM orienta a la persona, orientación personal, información, asesoramiento, orientación. También tiene la sección sobre formación ocupacional, sobre cursos prácticos, etcétera. Sobre todo para el fin del desempeño de una profesión. Ayudas al desempleo. Información sobre los requisitos y trámites. Pues es necesario de informar al que te atiende sobre el nombre, domicilio, teléfono, el documento nacional de identidad, carnet de conducir, número de la seguridad social, estado civil, personas a su cargo, situación con respecto al servicio militar, etcétera, nivel de estudios alcanzado, cursillo, idioma, etcétera. También hay que informarles sobre la fecha de la finalización de los estudios, experiencia profesional, profesiones que busca. Puede uno incluir hasta 4. Todo esto pues se dice en la típica entrevista. Una vez acabada la entrevista, el técnico pues, le entregará la tarjeta de demanda que acredita su condición de demandante, en donde tendrá que sellar en las fechas indicadas. Bien, pues la exactitud de los datos de la inscripción
Es importante puesto que influirá en las posibilidades de colocación. La inscripción le obliga a renovar su demanda con frecuencia, a acudir a las citaciones que reciba de su oficina e informar en su oficina de todos los cambios que pueda con referente a la demanda. Y por último, hay que aceptar toda colocación adecuada que le proponga su oficina de empleo. Bien, pues a continuación informo sobre la ampliación del subsidio por desempleo. Esto se trata sobre los trabajadores que el día 2 de abril de 1989 fueran perceptores del subsidio por desempleo o tuvieran pendiente el reconocimiento o percepción del mismo. Haber trabajado al menos 6 meses de contratación. Una ampliación del subsidio en 6 meses. Trabajadores mayores de 45 años y mayores de 52 años. Los trabajadores que deben solicitar la ampliación del subsidio por desempleo son los trabajadores que con anterioridad al 2 de abril de 1989 hubieran agotado la prestación contributiva y no tuvieran derecho al subsidio por no tener cargas familiares o hubieran agotado el subsidio por desempleo. Siempre que haya estado inscrito como demandante y que no haya rechazado oferta de empleo adecuado, o incluso negado a participar en un curso de formación ocupacional. La solicitud deberá efectuarla en el plazo de 3 meses contando a partir del 2 de abril de 1989. Los de 52 años se les reconocerá con prioridad. Bien, pues paso ahora al número del NIF, que es el número del Documento Nacional de Identidad con una letra de control, en donde por ordenador pues sale el número real del NIF, perteneciente a uno. La tarjeta es solo un soporte que acredita su número, digamos, llamado su NIF, NFI.